Ah, Como decía, buenos días, buenas tardes. Esperamos que estéis muy bien y muchas gracias por uniros a este webinario de cierre del proyecto Relanza. Voy a compartir pantalla y bueno, antes de dar paso a Mara, a nuestra invitada, que también se unirá en un momentito. A ver, comparto. Vamos a hacer una muy breve presentación, nos robaremos mucho tiempo, del proyecto Relanza y también el impacto que ha tenido, ¿no? Como sabéis, Relanza, bueno, y también disculpad a aquellos como Misa, ¿no? Que también estabas en la sesión de ayer, o Inma, en la sesión de ayer de inglés, en la que Denis nos hizo también una excelente presentación y un webinario también muy participativo, ¿no? Para pensar, reflexionar un poquito sobre estas cuestiones relacionadas con la justicia social. Así que, bueno, bienvenidas también a este webinario en español. Como sabéis, Relanza es un proyecto de transferencia de conocimiento que está financiado por la UNIR, por la Universidad Internacional de La Rioja, y que, bueno, pues tiene como clave, o nuestra idea es que las lenguas, ¿no? Son fundamentales para el desarrollo sostenible. Dentro de aquí lo que hemos querido hacer es hacer una pequeñita aportación, ¿no? a integrar esa sostenibilidad en la enseñanza de lenguas mediante el diseño del currículum y la formación del profesorado. Eh, lo que tenemos, sobre todo en este proyecto, pues es un proyecto muy humano, muy de personas, ¿no? Como todos los proyectos para que sean posibles, ¿no? Y bueno, yo he tenido el placer de coordinar a un grupo excelente de compañeros de 4 universidades, 2 españolas y 2 de Reino Unido, a Aarón, a Vicena, a Nuria, a Darío, a Tomás y a Sofía, que, bueno, o bien estamos en el grupo de investigación Prodigy de la UNIR y en el Language Curriculum Special Interest Group de la British Association for Applied Linguistics. En Relanza lo que hemos hecho hemos creado recursos. El recurso principal es nuestro podcast. El podcast Relanza, que está, además, tanto el podcast como el resto de los recursos están en inglés y en español. Y el podcast está disponible en Spotify, está en Apple Podcast y también en el YouTube, en el canal de Prodigy de YouTube. Bueno, pues aquí de nuevo nos encontramos con unos excelentes investigadores reconocidos a nivel internacional bueno, a los que tenemos que agradecer su generosidad, ¿no? Por compartir su tiempo, sus conocimientos, su experiencia en cuestiones tan importantes, ¿no? Como las 6 que hemos considerado en el proyecto, que son digitalización, inteligencia artificial, alfabetización multimodal, internacionalización, desarrollo sostenible y justicia social en el currículum de lenguas. Pues bueno, como tenemos, ¿no? Desde la parte superior izquierda tenemos a Fernando, a Víctor, a Noelia, a Inma, a Paul y a Denis. ¿Qué más? Bueno, pues el podcast ha sido el punto en el cual nos hemos centrado para desarrollar el resto de materiales, tanto la guía práctica, que está estructurada en 6 capítulos, uno por cada episodio del podcast, como los materiales interactivos en línea diseñados con Genially, que también tenemos 6. Todo ello, como decía antes, tanto en inglés como en español. Y estos materiales, estos recursos, lo que intentan, el objetivo es fomentar, promocionar la reflexión y, sobre todo, daros unos recursos que sean prácticos. Es decir, que podáis tener ideas para poder implementar estos aspectos que hemos abordado en el proyecto en vuestro día a día en el aula. ¿Qué más os contamos? Bueno, aparte de estos recursos que hemos creado, también hemos tenido, bueno, la parte de lo que es la difusión, ya 2 webinarios tuvimos de lanzamiento del proyecto, los cuales se centraron en lo que es la inteligencia artificial, con 2 invitados también de lujo, ¿no? Como los que tenemos para estos webinarios de cierre, pues Ben Morehouse y también Pascual Pérez Paredes. Y lo que se centraron, como decía, en la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas. Y para cerrar el proyecto, bueno, os preguntamos, ¿no? ¿Qué temática os gustaría que abordásemos?
Y bueno, pues la más votada fue justicia social, ¿eh? Por eso ayer Denise nos acompañó con su webinario, charla y también parte más interactiva, ¿no? Y hoy en inglés, en el webinario en inglés, y hoy Mara, que ha accedido ya está aquí con nosotros, pues va a trabajar, nos va con nosotros, va a centrarse en el webinario de enseñanza de lenguas y justicia social, ¿eh? ¿Qué más os podemos contar? Bueno, estos webinarios están disponibles y los de ayer y hoy también están disponibles también en el canal de YouTube para que podáis, si no habéis podido asistir o parcialmente a los primeros, por ejemplo, o el de ayer, podáis verlos. También a nivel de difusión hemos publicado ya dos newsletters y nos faltará la última que saldrá muy brevemente y hemos publicado también un artículo, hay otros que están en marcha también, ¿no? Sobre, en una fundación muy interesante, sobre el uso de la IA para, como hemos hecho nosotros, conseguir estos podcasts bilingües, ¿eh? Es decir, en nuestro caso hemos utilizado la IA generativa tanto para clonar voces, en este caso del español al inglés, como también para doblarlas. Entonces, en este artículo con Aaron reflexionamos un poquito sobre qué pasa cuando utilizamos la IA para este propósito, sobre todo para la clonación de voces, aspectos relacionados con la ética, aspectos relacionados también con esa posible pérdida de identidad y para ello pues hemos tenido la suerte de que tanto Noelia como Emma, que son bilingües en inglés y español, y que hicieron su entrevista con Darío, no lo he comentado, Darío Vanegas ha sido nuestro compañero, quien ha hecho la entrevista a todos los invitados, reflexionar un poquito sobre esa percepción que han tenido ellas, ¿no? Al escucharse en inglés, siendo además unas hablantes bilingües también en esta lengua, ¿no? Un artículo que vemos muy interesante y esperemos que os guste, así que os invitamos a que le echéis un vistacito. Va, a nivel ya para finalizar el repaso a Mara, que es lo que nos interesa hoy, ¿no? A nivel de números, ¿no? El impacto que ha tenido el proyecto, pues son más de 1000 escuchas del podcast, más de 500 descargas de la guía práctica y más de 6000 interacciones en los materiales interactivos en línea, los Geniali. Además, todo esto está disponible, aparte de divulgarlo, ¿no? Como habéis visto en redes sociales, disponible también en la web, donde ha registrado más de 9000 visitas de más de 25 países. Los siguientes pasos, Relanza no acaba el 30 de junio, aunque oficialmente sí, sino que queremos darle continuidad, pues creando una comunidad de práctica, evaluando el impacto de integrar estos aspectos de sostenibilidad en los currículos de lengua, en el currículum de lenguas y también seguir la formación de educadores en lenguas. Así que si estáis interesados a nivel particular o vuestra institución en formar parte de Relanza, no dejéis de escribirnos. Finalmente, os animamos a que nos sigáis siguiendo en las redes sociales, en español las redes sociales de Prodigy, en inglés son las redes sociales de Language Curriculum SIG, bueno, pues para que veáis las últimas novedades como van a ser la grabación de los webinarios o los artículos que seguimos publicando y también la newsletter. Pues por mi parte, ahora ya doy la palabra a Nuria para que nos presente a Mara. Mara, muchas gracias y os dejo. Gracias, Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos y todas y como ha dicho Mercedes, bienvenidos a este webinario, taller de cierre temporal, por lo menos, del proyecto Relanza. Hoy en español, después de la sesión de ayer con Denis en inglés, donde tenemos el placer de contar con Mara Fuertes Gutiérrez, que nos ofrecerá la charla seminario titulada Enseñanza de lenguas y justicia social, reflexiones y propuestas. Mara es profesora titular de lengua española en The Open University en el Reino Unido y es doctora en lingüística por la Universidad de Valladolid, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. En la actualidad, su investigación se inscribe en el ámbito de la lingüística aplicada, con un enfoque en la enseñanza de español, la formación de profesorado, la enseñanza de lenguas mediada por tecnología y el desarrollo de currículos lingüísticos inclusivos. Sus trabajos, o algunos de sus trabajos, han aparecido publicados en revistas de alto impacto como Innovation in Language Learning and Teaching, Computer Assisted Language Learning o Journal of Spanish Language Teaching, por mencionar algunos. Es además vicepresidenta de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, ASELE, y ha sido la secretaria de la Asociación de Hispanistas de Reino Unido e Irlanda entre los años 2020 y 2025.
A lo largo de su charla, Mara nos invitará a reflexionar sobre cómo en un contexto social cada vez más diverso, la enseñanza de lenguas no solo implica desarrollar la competencia comunicativa, sino también formar ciudadanos que sean capaces de comprender distintas perspectivas, cuestionar estereotipos y valorar la diversidad lingüística y cultural, promoviendo con ello una educación más inclusiva y comprometida con la justicia social, que es el eje vertebrador de estos webinarios finales de Relanza. Pues es un verdadero placer darte la bienvenida, Mara. Muchas gracias por acompañarnos, como ha dicho Mercedes. Si te parece bien, creo que tú misma puedes explicar cómo has organizado tu intervención y cómo y cuándo crees que pueden nuestros asistentes interactuar contigo. Tú lo organizas a tu gusto y a tu conveniencia. Y nada, cuando quieras, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Vale, gracias compañeras. En primer lugar, muchísimas gracias a Mercedes por la invitación a participar en este seminario y también Nuria por la presentación y Vicente, que creo que va a estar pendiente del chat, o sea que aquí hay mucha logística eh, que agradezco. Bueno, voy a compartir mi pantalla porque tengo un PowerPoint. Voy a darle a compartir el sonido con la esperanza de que no oigáis mucho, pero es que luego os quiero poner un vídeo y a ver si hay suerte y funciona todo bien, ¿vale? Entonces, ahora deberíais ver mi pantalla. Voy a quitar esto de aquí para que no incordie, ¿vale? Y la veis a pantalla completa, ¿verdad? Fabuloso. Muy bien, gracias. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que se puede interrumpir todo el tiempo si tenéis preguntas. Somos poquitos, entonces simplemente activáis el micrófono y si no podéis, pues en el chat y eh, Vicent me avisa y yo, pues eso, encantada de parar y aclarar cualquier cuestión. No obstante, hay un guión, por si acaso, que es este, ¿vale? Entonces, mi idea es un poco tratar de bueno, hacer una pequeña introducción y luego dividido tal y como apunta el título. Por una parte, tratar de reflexionar en qué consiste una enseñanza centrada en la justicia social, aunque bueno, esto es como relanza Criterion, veo representantes de Criterion en el chat, Virtudes, un saludo, y otras compañeras. Pues han trabajado con estas cuestiones en las que me parecen muy inspiradoras y luego os quiero dar ejemplos de mi propia práctica y ver pues un ejemplo entre todos para que os llevéis algo también un poco más aplicado que una pura reflexión teórica. Bien, entonces, pero primero para conocernos un poco, os quiero preguntar que me indiquéis, ay, perdón, he ido demasiado rápido, en el chat, ¿no? A, B, C o D, ¿qué lenguas enseñáis, ¿no? Y podéis poner ahí, B, si enseñáis español y francés, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si podéis indicarlo en el chat para conocernos un poco, porque Nuria me ha presentado a mí, pero yo solo conozco a un par de personas de las que están en el chat, entonces, si puede ser, eh, muy bien. A ver, que ahora no veo el chat. Ahora, muy bien. O sea que muchos en inglés y español, la mayoría. Es interesante, ¿no? Ya. Lenguas globales. No hay nadie de chino, no sé, porque, bueno, chino concretamente también es una lengua global, pero por ejemplo, no sé, no hay nadie de catalán o euskera. Es interesante, ¿no? Primera cuestión. Vale, yo soy español, ¿eh? ¿Qué etapa educativa? La mayoría como universidad, centro de idiomas, etcétera. Esto nos da otra pista, ¿no? Del perfil a lo mejor del perfil de docentes que estamos tratando estas cuestiones. Es cierto que a lo mejor para compañeros de primaria y secundaria es más difícil. Ahora mismo, por la época del año, asistir a estos webinarios, pero es interesante, ¿no? ¿Y a qué niveles enseñáis? Puede ser A, B, C. Ajá, interesante, porque también nos dice eso, que a lo mejor pensamos que estos temas de justicia social, etcétera, pues son más apropiados para niveles más avanzados, porque no veo que haya mucha gente enseñando a uno, a dos, o a lo mejor también por el perfil de estudiantes, si son estudiantes universitarios, a veces hay requerimientos previos para acceder a grados en lenguas, ¿no? Vale. Y nada, muy brevemente,
Si queréis comentar algo sobre vuestra experiencia con enfoques críticos en enseñanza de lenguas, sé que algunos tenéis mucha y algunas tenéis muchísimo, pero bueno, si queréis indicar un poco qué os ha traído saber más, bueno, pues a ver si entre todas lo conseguimos. Vale, bien. A mí me gusta empezar un poco eso, planteando qué objetivos nos proponemos, ¿no? Y es como decimos, reflexionar en qué consiste la enseñanza del español con relación a la justicia social, ¿no? Y un poco hay, digamos, yo veo cuatro pilares, ¿no? Que son interesantes de cubrir. El primero son porque son los que explican quizá esta conexión, pero bueno, luego lo hablamos entre todos también, ¿no? ¿Cuáles son estos factores políticos, sociales, históricos, etcétera, que han configurado cómo enseñamos lenguas en la actualidad? ¿Qué desigualdades existen en la enseñanza de lenguas en la actualidad? ¿Qué ideologías lingüísticas hay? Y también cuáles son las principales propuestas alternativas que se han ido aplicando. Entonces, partiendo un poco de este objetivo general, otra vez en el chat, mucho chat, ¿no? A ver si me podéis indicar vuestro grado de acuerdo con estas afirmaciones, haciendo, si queréis poner un 1, si no estáis en nada de acuerdo, hasta el 5 completamente de acuerdo, ¿vale? Por ejemplo, la enseñanza de lenguas es siempre política. ¿Estáis de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué diríais? Vanilla, como dicen los ingleses, ¿no? Algunos completamente de acuerdo, pero muchos ni en acuerdo ni en desacuerdo, ¿no? Otra idea. ¿Pensáis que los manuales para la enseñanza de lenguas muestran suficiente diversidad en la actualidad? Buf, aquí clarísimo que no, ¿no? Para la mayoría. Vale. ¿Y en clase debemos abordar temas controvertidos? ¿Estáis de acuerdo? Aquí hay más debate quizá, ¿no? Porque a lo mejor influye mucho el contexto. Dependiendo del contexto de aprendizaje podemos o no, por ejemplo, ¿no? ¿Pensáis que enseñar cultura implica seleccionar y excluir? No necesariamente, ¿vale? ¿Y es necesario corregir los acentos en el aula de lenguas? Una cuestión más práctica, pero para mí muy, muy conectada con el tema de la justicia social. Aarón, aquí me interesa ver lo que piensas tú también, por tu perfil. Muy bien. O sea que la mayoría estáis en desacuerdo. Bien, pues yo creo que todas estas cuestiones están conectadas, ¿no? Están relacionadas entre, ¿no? Tienen relación con esta interacción entre la enseñanza de lenguas y la justicia social. La manera en la que yo me posiciono es que si pensamos en la justicia social como un aspecto, si lo definimos de manera abarcadora, como la distribución de bienes, de recursos, de capacidades, ¿no? Incluyendo el respeto y el reconocimiento a todas las personas, ¿no? Y también a su participación en determinadas, en las decisiones para que tengan una participación activa en la sociedad. Entonces, en este caso, de alguna manera, pues todas estas cuestiones que se nos plantean a la hora de enseñar son cuestiones conectadas con la justicia social y que tenemos que plantearnos como docentes que estamos interesadas en el desarrollo eso de la justicia social, puesto que yo por lo menos pienso que la educación tiene que ser un instrumento clave para promover la convivencia, ¿no? entre culturas y también para garantizar la equidad, no la igualdad, sino la equidad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, si concebimos así la justicia social y la enseñanza de lenguas, evidentemente, como docentes, pues yo creo que hay que tener un compromiso, ¿no? Que se debe reflejar
en cómo llevamos al aula pues nuestra visión de, por ejemplo, políticas lingüísticas, cómo diseñamos los currículos y cómo atendemos a los distintos agentes que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Los hablantes, los aprendientes y también los docentes, ¿no? Entonces, a ver si en esta sesión pues conseguimos ordenar un poquito todas estas ideas. Entonces, yo siempre parto de la ciencia, de alguna manera, bueno, o de la investigación, no tanto de la ciencia. Y bueno, como sabemos, pues la investigación sirve para predecir, sirve para entender y sirve para transformar, y los tres enfoques son válidos, ¿no? Podemos predecir cómo va a evolucionar una lengua a partir del estudio del cambio lingüístico y lo que sabemos sobre el cambio lingüístico. Podemos tratar de entender por qué existen determinados fenómenos lingüísticos en las lenguas, ¿no? Y tratar de comprender esos fenómenos, y también podemos utilizar la investigación para transformar. Y yo a día de hoy es donde me coloco. Yo en el pasado a lo mejor he hecho más estudios sobre todo de entender, en el ámbito de entender con ese enfoque de comprender ciertos aspectos de la lingüística, pero ahora me sitúo como investigadora y como docente en el ámbito de la transformación. Y bueno, me gusta usar siempre esta imagen, ¿no?, de este fresco de Botticelli que está ahora en el Louvre. Estaba antes en una villa maravillosa en Florencia, ahora está en el Louvre, ¿no?, que se llaman Las bodas de Mercurio con gramática. Pero me gusta imaginar que Mercurio es en realidad uno de nuestros estudiantes, ¿no? Y a quien le da la mano la disciplina en la que yo me apoyo mucho para reflexionar sobre la justicia social en la enseñanza de lenguas, que es la sociolingüística aplicada o la sociolingüística aplicada crítica, ¿no? Porque creo que le abre la puerta, le da la mano, ¿no?, para acceder a aspectos como la descolonización del currículum, el respeto a las identidades en el aprendizaje, el tratamiento de la variedad, las destrezas transculturales, la competencia comunicativa y la competencia plurilingüe. Estas son, ¿no?, como las artes liberales aquí representadas, ¿no?, que yo he renombrado, y arriba del todo está la filosofía, pero que para mí aquí es donde está la justicia social. Es decir, a través, como yo me sitúo, es que si planteamos una enseñanza del español fundamentada en enfoques como la sociolingüística crítica aplicada, ¿no?, accedemos a áreas como la descolonización del currículum, entendemos mejor, por ejemplo, cómo funciona la competencia plurilingüe, las destrezas transculturales, y de alguna manera llegamos ahí a un enfoque alineado con la justicia social. Este es un poco el paradigma en el que yo me baso. Y pasando a esto, os vamos a reflexionar un poco sobre estas cuestiones. Y os planteo estas imágenes. La primera es del aeropuerto de Gatwick, y te indican cómo coger el transfer de una terminal a otra. La segunda, la del medio, es una imagen de una página web que anuncia unas clases de español, bueno, de Facebook en realidad. Y la tercera son unos materiales tomados de una revista para la enseñanza del español. Y os quiero preguntar qué veis aquí que tienen estos aspectos en común y que os llaman la atención. En el chat, si queréis poner algo. Porque he hecho yo la foto en Gatwick. Esa foto la he hecho yo. ¿Alguien tiene alguna idea? Para mí aquí lo llamativo es esto, es la bandera, ¿no? Porque yo pienso cómo se puede sentir, por ejemplo, un chileno que llega a Gatwick y para leer en su lengua, ¿no?, tiene que mirar a la bandera de España, por ejemplo, ¿no? O qué mensaje estamos dando a nuestros estudiantes si promocionamos unas clases de español con la bandera de fondo, o si pues indicamos, ¿no?, que una canción está traducida al español con la bandera delante, cuando además en este caso ni siquiera es significativo, ¿no? No aporta nada de significado el incluir ahí la bandera, ¿no? Entonces, tanto en la sociedad como en el aula, pues nos vamos encontrando con este tipo de cuestiones
que resaltan unos hablantes y esconden u olvidan a otros, ¿no? Bien, haz ejemplos. Disculpa, Mara, La, creo que Virtudes tiene la mano levantada. sí, virtudes, adelante, ya sé por qué es. Ah, no sé, no sé. No, es que es una cosa muy interesante lo de las banderas, porque justamente ahora en la Asociación Alemana de Profesorado de Español, en nuestra página de Instagram, en la nueva persona que tenemos de comunicación puso algo con las banderas, con la bandera española y la bandera de Alemania, para marcar los idiomas, y yo le dije que mejor lo quitáramos, ¿no? Y ella me comentó, dice, bueno, que ella, la persona que lo ha hecho es española, pero su marido o su pareja es mexicano. Dice que para ellos no es ningún tema, que se sienten muy a gusto eh, identificando el español con la bandera española. Es una cosa mm, anecdótica, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y me resultó curioso, ¿no? Solamente quería comentarlo, ¿no? Y entonces decía, bueno, Gracias, sí, a lo sí. mejor son discursos europeos, pero vamos a mantener de no usar la bandera para en estos casos, ¿no? Para no excluir. Interesante, sí, desde luego. Pensé que era porque el ejemplo era de Hispanorama. Pensé que ibas a decir algo por No, eso. no, 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 no. Vale. Bien, que es casual, está por todas partes. Bueno, a mí, por ejemplo, sí me incomoda. A lo mejor efectivamente son discursos europeos, pero yo entiendo eh, que sí, bueno, que a lo mejor se podría preguntar. En mi entorno, desde luego, cuando yo lo he comentado con personas latinoamericanas, no gusta en exceso, pero bueno, a lo mejor es una cuestión personal. Además, también no solo hay que pensar en los hablantes nativos, sino también la imagen de la lengua que se está proyectando para los hablantes no nativos, ¿no? Que a lo mejor lo ven y automáticamente, como veremos en un minuto, identifican una lengua con una nación en concreto, ¿no? Tengo más ejemplos rápidamente porque ya voy fatal. Por ejemplo, cuando se pusieron subtítulos en la película Roma al español europeo, porque se entendía que a lo mejor el español mexicano no era comprensible en Europa, ¿no? Este es interesante porque enlaza con el artículo que ha comentado Mercedes y Aarón hace un momento, que han publicado en Muy Interesante, que es cómo hay una startup que ha empezado a cambiar el acento de las personas que trabajan en los call centers en inglés, que normalmente hablan inglés de la India, y lo modifica automáticamente a inglés británico. Y ahí está esta idea de adaptarlo también al español, o cómo, ¿no? Una niña se fue a vivir, andaluza se fue a vivir a Madrid y la discriminaban por el acento. O sea que un poco estas cuestiones están por todas partes. Incluso, ¿no? En los anuncios que se hacen de academias, etcétera, ¿no? Como pues si vas a Salamanca vas a aprender el español propio, ¿no? Sin acento castellano, ¿no? Este es el tipo de publicidad con el que se encuentran nuestros estudiantes, pero claro, si aprenden este español, pues a lo mejor luego bajan un día al sur y no entienden este chiste, ¿no? Por ejemplo, o sea que encima estamos de alguna manera bloqueando la competencia comunicativa de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que ocurre también con estas cuestiones? Pues que a veces el mundo, ¿no? En el aula se plantea así como un cuadro en el que está todo bien ordenado y bien clasificado, cuando a día de hoy pues las prácticas lingüísticas son más bien, en mi opinión, un cuadro de Pollock, ¿no? Donde hay como distintos usos, etcétera, que también han de tenerse en cuenta. Preguntaba sobre la variedad existente en los libros de texto y cómo se representa la diversidad. Bueno, dos ejemplos tomados de dos unidades, no al azar, pero bueno, que creo que representan bastante bien, ¿no? Cómo se plantea el mundo en los libros de texto. Hay un artículo magnífico, ¿no? De Daniel Casañ y Morales, en el que se explica esto con más profundidad, pero por dar un par de ejemplos, ¿no? Estos son libros para adolescentes y fijaos el input, ¿no?
que hay cuando se les pregunta qué actividades de vacaciones mencionan Javi y Carolina en su conversación y atención a las actividades. Pues viaje en avión, estar en un velero, motos acuáticas, una comida fabulosa, un pueblo precioso. Aquí no aparece ni el camping, ni el pueblo, ni nada por el estilo, que a lo mejor es más realista. Y lo mismo con aspectos, ¿no?, de la moda, etcétera, etcétera. Y esto es lo que dice Osborne, ¿no? Cómo nuestros estudiantes aprenden a viajar, a comprar, etcétera, pero no aprenden otras cosas que también forman parte de la vida en muchas ocasiones, como el amor, el odio, la culpa, el luto, el dolor, etcétera. Todo esto en muchas ocasiones pues no se cubre en las aulas y son aspectos que se ignoran en el currículo, ¿no? Y es un poco pobre el operar así. ¿Qué pasa? Pues que una vez que aceptamos esta cuestión, es un poco como el mito de la caverna de Platón. Salimos de la caverna, nos ciega la luz y luego hay que volver, ¿no?, a contárselo a nuestros estudiantes, y eso a veces es un proceso, pues eso, en principio un poco cegador, un poco abrumador y un poco incómodo incluso, ¿no?, el llevar estos temas al aula, ¿no? Entonces, ¿dónde están los problemas? Pues que desde mucho tiempo, desde hace mucho, ¿no? Ha habido dos tradiciones, concretamente en el caso del español, que es el que conozco yo más, ¿no? Y también el del inglés, la colonización y el neoliberalismo, que son los que han marcado un poco cómo se enseña la lengua, pero ahora hay otras alternativas, algunas listadas aquí, pues que se pueden emplear. Veamos brevemente estos factores histórico-políticos, ¿no? Eh, en concreto, la colonización implica, esta idea es de Nebrija ya, ¿no? Una lengua, una nación. Identifica las lenguas con naciones concretas, ¿no? Y por ahí yo iba con lo de las banderas, ¿no? Es más, existen macropolíticas lingüísticas de lengua de colonizadores, lengua de colonizados y sobre todo un imperialismo lingüístico en el que se utiliza la lengua para someter a la población, ¿no? Y de esto forman parte pues el surgimiento de las reales academias, ¿no? Y esta idea de que hay variedades mejores que otras, etcétera. ¿Cómo se traduce esto en cómo se concibe la lengua? Que la lengua es una realidad objetiva que no tiene nada que ver con sus hablantes, sino que la lengua se hace tal y como se describe, ¿no? O como la emplean ciertos hablantes y otros no. Y en nuestro caso concreto, pues se tecnifica la enseñanza de la lengua, y de alguna manera aprender lengua es aprender gramática y aprender vocabulario, ¿no? Que esto lo dice Osborne. Y todo esto junto, pues lo que trae consigo es más fracaso escolar en ciertas poblaciones, el que no se respetan las identidades lingüísticas, el que ciertos usos lingüísticos se ven marginalizados, como por ejemplo el empleo de determinados acentos, ¿no? Y que lo que prima aquí es el criterio de autoridad. Y este ha sido un paradigma que de alguna manera ha marcado la enseñanza de lenguas hasta muy recientemente. Veamos el neoliberalismo. Pues aquí un poco en lo que más se nota es en cómo la lengua es un instrumento, no algo en sí misma, sino que se usa para algo, no tiene interés en sí misma, ¿no? Pensemos por qué hay tanto interés ahora en aprender chino. No es porque a la gente le fascine la cultura china, quiera aprender más, etcétera. No, hay un ingrediente que es puramente instrumental, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que se produce una homogeneización de nuevo, se genera el multilingüismo de élite. Fíjate, esta persona que habla español, inglés y chino, pero nadie resalta que alguien hable, por ejemplo, español, catalán y náhuatl. Eso parece que que no es tan importante. Es decir, un multilingüismo cuenta más que otro, porque la lengua no se piensa que aprender lenguas en sí no es un talento o algo valioso, sino es qué lenguas. Por esta concepción instrumental, ¿no? Esto tiene impacto en las lenguas en las que se escolariza, y aquí los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué va la gente a clase de lenguas? Es pues porque quiere movilidad social, laboral o geográfica en muchas ocasiones, ¿no? Y esto tiene un impacto en las expectativas de las tareas del profesorado y en la mercantilización de la enseñanza, bueno, en mi caso del español, pero de la enseñanza de lenguas en general. Esto lo ha estudiado Alberto Bruzos, por ejemplo, o Pau Boris, como
pues eso, nos invitan, ¿no? a el español como recurso económico y todos estos discursos en los que, no digamos el inglés, en los que hay todo un negocio detrás, ¿no? de la enseñanza de lenguas. Y esto se manifiesta en cómo se ve el mundo en los materiales, ¿vale? Bueno, quiero hacer un ejercicio que yo creo que sí que va a dar tiempo. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? En el que hay una persona, a ver, que habla de 12 razones para aprender español. A ver si esto funciona. Lo que quiero es que en casa cada uno identifiquéis lo que ahora se conoce como red flags o banderas rojas, si es que veis algunas, ¿vale? Yo esta persona no la conozco, no le tengo ninguna manía, pero no sé quién es, pero me parece interesante el planteamiento que hace, ¿vale? Es un vídeo que dura 5 minutitos, pero creo que es interesante, ¿no? Para recoger todo esto que hemos visto sobre el colonialismo y el neoliberalismo. Entonces, tratad de identificar qué banderas rojas veis aquí y luego lo comentamos, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Hoy Paro para comprobar si se escucha. ¿Habéis oído hola, qué tal? ¿Me podéis Sí, confirmar? Genial, funciona, gracias. funciona. Gracias. en Better in Spanish vamos a ver 12 razones por las que es muy interesante y muy importante aprender español. Dentro vídeo. Bien, hola de nuevo. Soy Lidia de Better in Spanish. Si no me conoces, pues te invito a que vayas a mi página web www.betterinspanish.com y allí tendrás toda la información. Y sin dar más rodeos, vamos a empezar con los 12 motivos por los cuales es interesante e importante aprender español. Número 1, pues porque es la lengua oficial de 21 países. 21 países. Son muchos países. Número 2. 500 millones de personas hablan español. 500 millones de personas. Son muchas personas. Número 3. En 2050, el 10% de la población hablará español. El 10%. Es un dato bastante curioso. Número 4. Esta lengua, mi lengua materna, se habla en 5 continentes. Es decir, que es un idioma bastante influyente. Vamos. Número 5. Es importante para los negocios. Si tú quieres ampliar o expandirte en el business, pues, por ejemplo, en Latinoamérica, pues necesitarás hablar español. Está claro que el inglés es importante, pero si Uy, perdón. quieres afianzar lazos de negocios, deberás aprender español. Número 6. Español para viajar. Claro, tienes 21 países para recorrer en los que hablamos español. Entonces, si quieres de verdad interactuar y conocer la cultura de verdad, pues habla español, habla con la gente de allí en español. Porque en inglés te puedes comunicar, por supuesto, pero no hay nada como hablarle a un nativo en su propio idioma. Al final le llegarás al corazoncito, seguro. Bien. Número 7 es la tercera lengua en Internet. Así es. Número 8, pues aprende español por la música, por las canciones. Y no me refiero solo al reggaetón, que todos conocemos. Me refiero a que hay una gran variedad, como por ejemplo el flamenco, la salsa, la bachata, cumbia, el tango, en fin, muchísimas canciones y variedades. Bien, número 9 se relaciona con la anterior y es la extensa cultura y variedad cultural. Tenemos pintores, dramaturgos, escritores, actores, o sea, una variedad cultural inmensa. Número 10, la gente aprende español porque por conocer a gente o para ligar. A ver, los españoles y los latinos
somos gente amable, somos gente muy abierta, gente simpática, acogedora. Entonces, siempre estamos divirtiéndonos, nos gusta bailar, salir de fiesta y encontrarnos con los demás. Entonces, aprende español por eso. Número 11, por el turismo. Ya lo he dicho antes, para viajar, pero aquí en el turismo, pues bueno, si te quieres dedicar a este sector, es muy interesante que aprendas un idioma más, además del inglés, que ya sabemos que es importante, pero si sabes español, tendrás un plus en tu currículum. Y por último, número 12, por la gastronomía. Por favor, tenemos una amplia y variada gastronomía y comida. Qué rica esa paella, qué ricos los churros, me encanta el gazpacho, el ceviche, arepas colombianas o los tacos y guacamole, es que me encanta toda la variedad. Bueno, lo veis, ¿verdad? Hola, A ver, os voy a poner ahora un fragmento también de por qué los niños quieren aprender español. O sea, hemos visto las razones por las que se recomienda aprender español. Vamos a ver qué dicen los niños. Cumbia. C-U-M-B-I-A. Yes! Es importante porque tú ayudar a otras personas. Nuestro presidente no está haciendo muy bien con las personas que hablan español, entonces creo que debemos estar seguros que no se pare de hablar español. Mis padres todos los días dicen puede ganar más dinero en los trabajos porque hablan los lenguajes. Puedes hablar con personas que no pueden hablar inglés y puedes solucionar sus problemas. Es muy divertido ver a mi familia aprender a ser bilingüe. Voy a pedir que deletres algunas palabras, ¿está bien? Sí. Estornudo. ¿Puedes repetir la palabra, por favor? ¿Puedes repetir la palabra? E-S-T-O-R-U-D-O. Te faltó una N. Bueno, voy a parar aquí porque como vamos un poco mal de tiempo, a ver, ¿qué habéis visto? He leído un poquito el chat, el catálogo de clichés, ¿no? Pero estoy de acuerdo, Consuelo, es importante también pensar en el futuro profesional de nuestros estudiantes, pero a veces pienso que la manera en la que presentamos la lengua también les puede ayudar a ser más críticos con este tipo de cuestiones, con independencia de luego a lo que se dediquen, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hablar. A ver, yo he puesto aquí unas poquitas, ¿no? Por ejemplo, esta ideología de lengua-nación, ¿no? El español se habla en 21 países, es la lengua no sé cuántos continentes, ¿no? Bueno, el español se habla muchísimo también en Londres, por ejemplo, ¿no? Donde hay unas comunidades muy grandes y eso no se refleja. Esta distinción entre ser un idioma influyente o no influyente a la hora de sugerir que se estudie el español, lo que hablábamos de las oportunidades laborales y de movilidad, la visión estereotipada que decía Aarón, ¿no? Un catálogo de clichés de la lengua, de los hablantes y de su cultura y en el caso de los niños hay mucho paternalismo, ¿no? No tengo que aprender español para que me entiendan, ¿no? Yo voy a ser médico a lo mejor en los Estados Unidos, ¿no? Y voy a tener personas que no van a ser capaces de interactuar en inglés, y entonces yo aprendo español por ellos, ¿no? Es un poco esta idea de cierto paternalismo, ¿no? Al describir por qué interesa aprender o enseñar una determinada lengua, ¿no? Bueno, ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, yo creo que entre las tendencias que han inspirado más, ¿no? Un poco los cambios recientes en la perspectiva sobre la enseñanza del español, pues una de las más potentes es la descolonización del currículum, que bueno, sí, ahora se está convirtiendo en un ejercicio institucional que no sabemos dónde nos va a llevar, pero yo creo que sí que existe una justificación lingüística, ¿no? Como por ejemplo eso, que
las lenguas no son neutras y sabemos que existen desigualdades intralingüísticas e interlingüísticas como hemos visto, ¿no? Cómo potencia la relación entre la lengua y la cultura. También hay una justificación didáctica porque, como decía hace un momento, fomenta el espíritu crítico y yo creo que sí que existe este efecto transformador entre aprendientes y docentes. Y también como lingüistas, ¿no? Hay una justificación más desde nuestra disciplina, desde la lingüística aplicada, que es que yo pienso que dignifica la enseñanza de lenguas y también la reformula, ¿no? Como una disciplina que es capaz de cambiar el mundo, ¿no? Alineándose, como hemos dicho, con la justicia social, ¿no? Entonces, pasamos a lo mejor, ¿no? De una perspectiva de la lengua que decíamos, ¿no? Técnica, abstracta, una perspectiva émica, desde dentro, ¿no? Donde la lengua se asume como una práctica social y entonces se cuestionan conceptos como hablante nativo, no nativo, lengua materna, lengua adicional, etcétera, ¿no? Y hay una reflexión sobre lo que significa ser competente en una lengua, ¿no? Y por otro lado, esto influye también en cómo se concibe la enseñanza de la lengua, por ejemplo, ¿no? Con planteamientos procedentes de la pedagogía crítica de Freire, donde se plantean problemas, ¿no? El aula es un espacio para el diálogo, o lo que decíamos de la descolonización de Aníbal Quijano o Walter Miñolo, exige una posicionalidad por parte del docente, pero también hay una reflexión sobre el papel de las lenguas para cultivar la colonización, ¿no? Y esto es un poco lo que planteaba Freire acerca de lo que llamaba educación bancaria, que es recibe, memoriza, repite, ¿no? Recibe, memoriza, repite, pues se aleja un poco de esto. Y esto, por ejemplo, en español se ha aplicado en contextos multilingües, con currículos multilingües alternativos que han propuesto pues Enrique Hamel o Virginia Unamuno, ¿no? Y en el español como lengua de herencia, sobre todo en los Estados Unidos, ahora más recientemente en Europa también, ¿no? Y aquí hay tres conceptos, ¿no? Interesantes, que son el translenguar, ¿no? O lenguar incluso, la raciolingüística, ¿no? Que bueno, es más contextual, yo diría, de los Estados Unidos y este tipo de contextos, y la conciencia lingüística crítica, ¿no? En la que, bueno, pues va un poco de desarrollar en nuestros estudiantes este tipo de ideas, ¿no? Entonces, ¿en qué nos debemos basar para incorporar este tipo de pedagogías alineadas con la justicia social? Pues tratar de deconstruir ciertas estructuras de poder y ver cómo, pues desde nuestra posición como docentes, podemos contribuir a desarrollar un currículum alternativo, ¿no? Que tenga impacto tanto en nosotros como docentes como en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, entre los procesos alineados orientados al aprendiente, ¿no? Tendríamos que pensar cómo desarrollamos esta competencia comunicativa intercultural y también en qué podría consistir, ¿no? Un aprendizaje transformativo y transformador. Y entre los procesos orientados al docente, pues eso, familiarizarnos con las pedagogías críticas y ver de qué manera podemos incorporar un aprendizaje, una instrucción que esté más basada en la comunidad, ¿no? En esta idea de la lengua como práctica social. Y os voy a poner unos ejemplos de lo que hacemos en la Open University, ¿no? En España, en el área de español, donde hemos estado reflexionando sobre estas cuestiones y hemos cambiado algunas cosas con este objetivo, ¿no? Por ejemplo, aquí hacemos una entrevista al arquitecto Ricardo Aroca, concretamente de los edificios que ha hecho en Madrid, y él es murciano, entonces aspira la S en posición final de sílaba, ¿no? En coda, ¿no? Aspectos, espacio, a mí no me sabe muy bien, pero no es mi variedad, ¿no? Pero explicamos a los estudiantes que este es un fenómeno que puede generarles extrañamiento, pero que está muy extendido en español, y sobre todo que no tienen que preocuparse por cómo pronunciarlo. Es decir, que si les ha resultado diferente o extraño, ¿no? Que ellos no tienen que estresarse a ese nivel, ¿no? Pero sí les alertamos de que hay fenómenos que son comunes
a todas las variedades del español y sí que es importante pronunciarlos bien, ¿no? Y lo vinculamos con los, digamos, errores de pronunciación que tienden a cometer con más frecuencia los anglófonos, que son nuestro perfil de estudiante, como por ejemplo pues la reducción vocálica, y les comentamos pues eso, que cómo deben avanzar para ello. Introducimos variedades que normalmente no se encuentran en los materiales. Por ejemplo, trabajamos con una entrevista en judeo-español, y aquí, en lugar de hacer como en Roma, ponerles los subtítulos, ¿no? Como en la película de Cuarón, lo que hacemos es les enseñamos a tolerar la ambigüedad y a decirles, bueno, pues es posible que te encuentres con hablantes de español a quienes no entiendas del todo y no pasa nada, ¿no? Forma parte del aprendizaje y forma parte de la interacción con usuarios de la lengua, y ya está, y les damos estrategias para que esto no suponga ningún trauma, ¿no? Y les hemos preguntado a los estudiantes, oye, ¿cómo te sientes con esto, ¿no? Tras escuchar por primera vez a un hablante de judeo-español, y nos han dicho, ¿no? Lo uso con permiso de Nick, de este estudiante, ¿no? Pues algunas cosas bien, otras de aquella manera, algunas no he sido capaz de entenderlas, pero no ser capaz de entender ha añadido, ¿no? al disfrute de ser capaz de completar la actividad, ¿no? Con lo cual, pues en general hemos tenido respuestas muy positivas a este tipo de input que les hemos proporcionado. También usamos, por ejemplo, hablantes de Guinea Ecuatorial, y les presentamos las distintas lenguas que hablan, y a partir de trabajos como el de Santiago Sánchez Moreano, les invitamos también a que escuchen, por ejemplo, hablantes de español amazónico y cómo sucede este translenguar, que es una práctica muy común, ¿no? en hablantes multilingües. Yo misma ahora mismo pues me cuesta un poco porque trabajo en inglés y en español, ¿no? Entonces, pues es una práctica muy, muy común, y le aportamos normalidad, por ejemplo, haciéndoles que escuchen, ¿no? Cómo un hablante de español amazónico define sus prácticas lingüísticas, ¿no? En Cocama, en Ticuna, en portugués, en inglés y en Yagua, ¿vale? Y tienen la oportunidad además de oírlo en español y en ticuna, porque está grabado en las dos lenguas. Y luego les decimos que lo hagan ellos, ¿no? Les proponemos que piensen en las lenguas que hablan y cómo interactúan con ellas. Tenemos también, a ver aquí un poco pirula, a ver, deberíais ver otra cosa. ¿Veis el cambio de pantalla? Espero que la veáis, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, trabajamos con el lenguaje inclusivo, y nosotros lo que hacemos es presentar lo que dice perdón, que os he puesto la que no es. Esta es la segunda parte, ¿no? Les planteamos primero que piensen, ¿no? ¿Qué opinan sobre el lenguaje inclusivo, y que voten, y ellos ven las votaciones. Luego les planteamos lo que propone la gramática de Ray y Asale, y después un ejemplo de otros autores que proponen una gramática inclusiva. Y después de realizar distintas actividades sobre ventajas e inconvenientes, etcétera, nosotros no opinamos, y simplemente al final ellos redactan un ensayo sobre su opinión acerca del lenguaje inclusivo, basado en pues una serie de fuentes que les proporcionamos, ¿no? Entonces, es una manera de tratar estas cuestiones para que ellos pues se vayan familiarizando con los problemas del español a este nivel, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer entonces en el aula? Pues esta propuesta, ¿no? De dividir un poco en 4 grandes bloques lo que enseñamos, en identidad, arquitectura social, elecciones lingüísticas y activismo, y ir combinándolas para poder tratar estas cuestiones, pues puede ser una propuesta curricular interesante, siempre preguntándonos de dónde procede el material que utilizamos y cómo puedo gestionar el posible conflicto que
surja. Bueno, ahora os iba a mandar a las salas, pero como casi no hay tiempo, pues vamos a hacerlo un poco de otra manera, porque lo que yo os quería plantear es cómo podemos emplear estos vídeos que hemos visto sobre aprender español desde una perspectiva que potencie la justicia social. Pero en lugar de ir a las salas, os voy a proponer que lo hagamos a través del chat, que alguien coja el micro y sugiera, ¿no? Si se os ocurre que podríamos reciclar estos vídeos que están a golpe de clic para nuestros estudiantes y se los pueden encontrar, ¿no? Si hay alguna manera de darle la vuelta al discurso o a lo que proponen, si se os ocurre alguna actividad a ese nivel. Venga, ánimo. Si alguien quiere coger el micro. O si no vale la pena. Si no, bueno, yo tenía aquí la instrucción, pero voy a empezar y os pongo un ejemplo, ¿no? Un visionado con lentes críticas. Es decir, podemos decirle a los estudiantes, a algunos, pues eso, que identifiquen los posibles estereotipos, que identifiquen otro grupo, ¿no? Si hay alguna actitud paternalista o qué visión de la lengua se está transmitiendo a partir de la información que se proporciona en el vídeo. Y esto se puede hacer con el clásico grupo ABC y después para compartir pues un grupo con uno del B y del C, otro con el A y el B y el C, o sea, tipo grupo de expertos, ¿no? Y compartirlo así. Y podría ser una manera de usar este material de forma crítica y más alineada con los objetivos que estábamos hablando, ¿no? También hacer de detectives de los olvidados, por ejemplo, qué es lo que no se cuenta sobre la enseñanza del español, ¿no? En este tipo de vídeos. ¿Quién nos sale en el vídeo? Es decir, se mencionan una serie de comidas y una serie de bailes. Hay otros que no se mencionan, hay otros que no salen. ¿Y por qué? ¿No? Se puede hacer también un análisis visual y lingüístico, ¿no? Si se han usado imágenes, las metáforas que se han empleado. En línea con lo que decía Consuelo, a lo mejor se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo vería este vídeo? ¿Cómo interpreta este vídeo un estudiante, ¿no? internacional o una empresa multinacional o un hablante nativo de español, ¿no? ¿Qué sensaciones, ¿no? le puede generar? ¿Cómo se puede sentir alguien, ¿no? de este perfil que ve este vídeo? O simplemente hacer algún debate, ¿no? Sin decir, ¿no? Pues es importante aprender lenguas globales y con un gran número de hablantes, sí o no, por qué, etcétera. Y estas ideas han influido en tus decisiones, por ejemplo, para aprender español. ¿Es algo que tú cuando estudiabas español tuviste en cuenta? Exactamente, buscar otros motivos para aprender español, gracias virtudes, por ejemplo, ¿no? O sea que estos mismos materiales, es decir, con esto lo que os quería mostrar es que no hace falta que nos pongamos ahora a trabajar de cero a buscar un vídeo de un hablante de judeo-español si no existe esa infraestructura o esa logística, por ejemplo, en vuestras instituciones, sino que los mismos materiales con los que trabajamos, la imagen de las vacaciones que proyectaba del libro para adolescentes al principio, podemos darle una vuelta con una lente crítica. Es decir, no necesitamos hacer grandes cambios curriculares para incorporar este tipo de perspectivas. Pero si tenéis la oportunidad de diseñar materiales inclusivos y alineados con la justicia social para la enseñanza del español, pues bueno, yo recomendaría no evitar este empoderamiento paternalista de, venga, sí, vamos a meter aquí un poquito de gente de Puerto Rico para que ya ponemos el tic, ¿no? Me parece muy importante, y lo ha comentado Consuelo, gestionar bien las expectativas del alumnado, de nuestros estudiantes, ser transparentes con ellos, decirles de dónde vienen, ¿no? Nuestros planteamientos en el aula, porque es nuestra responsabilidad también, como tú indicabas, Consuelo, ver eso, qué aspectos del currículum hay que cambiar. Muy importante el manejo de materiales auténticos. Esto es un clásico en enseñanza de lenguas ya, pero es importante resaltarlo porque ahora hay muchos vídeos en internet también. Por ejemplo, yo que me he centrado mucho en variedades lingüísticas que modifican acentos o que utilizan
de manera muy, muy poco sólida o elaborada, tratan aspectos como el lenguaje inclusivo de manera excesivamente casual, ¿no? Sin que haya un poco ese pozo crítico que estamos buscando. Entonces, pues eso, que los materiales sean auténticos, y desde aquí os animo pues también a llevar estudios, ¿no? A llevar a cabo estudios empíricos siguiendo la Estela Relanza, Estela Criterion, para ver si estas perspectivas realmente funcionan, y en la medida de lo posible pues involucrar a las instituciones. Voy acabando, que soy consciente de la hora. Y aquí simplemente, bueno, pues os proponía una plantilla para la evaluación de materiales, en concreto para las variedades lingüísticas, pero que sirve para todo, ¿no? Es decir, yo os animaría a que empezarais por, no tanto por hacer nada nuevo, sino ver lo que tenéis, ¿no? Y quién aparece, quién está olvidado, qué falta, qué temas se tratan, y analizarlo pues desde esta mente crítica. En definitiva, os llamo a la acción, ¿no? Yo sí pienso que cómo aprendemos y enseñamos idiomas informa la manera en la que comprendemos el mundo, y somos responsables como docentes de invitar a los estudiantes a que reflexionen sobre esta comprensión del mundo. Sí que pienso que podemos desmantelar jerarquías históricas a través de la enseñanza de lenguas, ¿no? Y contribuir a los objetivos de justicia social, y creo que la educación lingüística es un instrumento para la liberación social, con lo cual pues es una llamada a la acción. Si tengo un minuto más, empezaba con esta diapo, ¿no? Y con esta información sobre la startup que occidentaliza el acento, no sé si lo recordáis, pues esto yo lo compartí con los estudiantes en el foro. Solo lo compartí, no estábamos hablando del tema ni nada, pero me llamó la atención y lo subí al foro. Y esto es lo que contestó una de las estudiantes. Bueno, muchas gracias por el artículo acerca del papel que la inteligencia artificial pueda desempeñar en facilitar la comunicación. Me encontraron muy interesantes los temas que se discutían. Me cuesta a veces cuando necesito llamar a una empresa, por un lado en cuanto a las diferencias de pronunciación, por otro en relación a las diferencias de entendimiento cultural. Sin embargo, no estoy segura de que el uso de inteligencia artificial para simular acentos diferentes proporcione la solución, ni en cuanto a los retos de comprensión, ni para combatir los estereotipos y prejuicios que derivan de diferencias culturales. Por mucho, fijaos aquí, ¿no? Por mucho de que esta tecnología busque solucionar los problemas de comunicación, me pregunto si la tecnología puede tener alguna vez capacidad para tomar en cuenta las diferencias lingüísticas culturales que caracterizan una lengua. Me parece importante que consideremos los retos que lleva la comunicación, pero creo que la solución consiste en la capacidad de abrirnos a la diversidad del mundo, y sobre todo para comunicarnos con empatía. Esto es solo compartir una noticia en un foro, y ha generado esta reflexión. Fijaos el final. La solución consiste en la capacidad de abrirnos a la diversidad del mundo, y sobre todo la voluntad para comunicarnos con empatía. Pues yo creo que ahí está, ¿no? Y es compartir una noticia en un foro donde yo no esperaba esta reacción, y surgió. Muchas gracias. Perdón, que me alarga un poco. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado para que reflexionemos sobre esta perspectiva más crítica e inclusiva. Nos has dado ideas, propuestas, todas esas palabras clave, ¿no? Para reflexionar sobre ella, y sobre todo para incluirlas y mejorar lo que es nuestra práctica docente, ¿no? Pues desde la equidad, transformación, compromiso, variedad, reformulación, diversidad, acción. Yo creo que nos vamos con la cabeza llena de muchas ideas, que lo que falta es ponerlas en práctica, ¿no? Vamos muy justitos de tiempo. Lo siento. No sé muy bien, Mercedes, ¿quieres que demos paso a un par de cuestiones de chat? De si alguien quiere intervenir. Tenía también unas cuestiones que habían formulado ya los Uh-huh. que se habían escrito. Si queréis, abordamos esas dos Sí. y luego... Sí, de hecho, Mara, gracias por la comunicación. Bueno, creo que una de las preguntas la has contestado a lo largo de tu intervención, que es una era cuál es la importancia que tiene en la actualidad la justicia social. Yo creo que la has abordado en tu comunicación, y
y vamos, plenamente. O sea Estoy que Perdona, podríamos... ¿estoy compartiendo todavía? Es que quería que me vierais. Sí, 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 He sí, querido vemos. parar. A ver, voy a parar Deja de y compartir así. si quieres. Eso es. Es Ah, que el Zoom encima no me entero yo mucho del Zoom. Así me veía, vamos. Remove, no. Es esto, stop share. Ok, vale. Ya está. ya. Perdón, que yo uso Teams. Entonces, Perdón. eh, entonces, digamos que la primera pregunta ya la has contestado con tu intervención, pero tenemos otra pregunta que está Ujú. más relacionada, está relacionada directamente con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, cómo podríamos integrar los ODS en el aula de manera significativa, pero que no se conviertan de alguna manera en el único contenido que se imparte en el aula. Porque, claro, o sea, en principio la asignatura de español para extranjeros, por ejemplo, me lo invento ahora, sería de español, de lengua. Pero, ¿cómo podríamos integrar los ODS en el aula? ¿No? Desde la Ujú. perspectiva teniendo en cuenta la justicia social, social justice. Ajá. Pues yo creo que una manera pertinente puede ser a través de la elección de los temas, cuando tenemos posibilidad, ¿no? Eh, Sin necesariamente decir, venga, hoy toca el ODS del cambio climático, pues sale, venga, vamos a trabajar sobre el cambio climático, ¿no? Sin de nuevo llevarlo a la identidad del estudiante, ¿no? Dentro de tener presentes a lo mejor los ODS, pensar de qué manera son relevantes para el perfil de nuestros estudiantes y a lo mejor decir, venga, pues hoy vamos a hablar de posibles cosas que podemos hacer de manera individual o en la universidad, en el instituto, ¿no? Para frenar el cambio climático, ¿no? Entonces, el enfoque no es necesariamente centrado en vamos a trabajar este ODS, que de nuevo se ha convertido en un ejercicio institucional que, como bien indica la pregunta, a lo mejor luego no se transforma en nada práctico, de alguna manera poder emplear la lengua pues, con un objetivo lingüístico que puede ser argumentar, reflexionar, incluso negociar significados, ¿no? A la vez que trabajamos con un tema vinculado a un ODS, ¿no? Y de nuevo el empleo de materiales auténticos y el utilizarlos pues eso, con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, pues pueden resultar muy, muy interesantes. Me estoy refiriendo a los que no tienen que ver con la educación, porque como el de la educación como que se nos da por asumido, ¿no? Pero claro, la enseñanza de lenguas en realidad es una vía interesante para incorporar todos los demás también, ¿no? Siempre eso, pues que trabajen. eh, eh, Otra manera interesante es mediante el trabajo con la interculturalidad, ¿no? Y cómo eso, o la alfabetización crítica, este tipo de aspectos muy conectados, ¿no? Con ODS ¿no? En la que si trabajamos, por ejemplo, con géneros discursivos reales, como puede ser pues escribir una carta formal a una institución o redactar una petición, que ahora se estila mucho, ¿no? O incluso grabar un podcast en función ¿no? del tema, pues podemos alinear de nuevo ODS con un contenido discursivo que no es una lectura que llevo yo un día a clase porque pues toca o porque quiero complementar algo que aparece en el libro, etcétera, sino que pues tiene, ¿no? esta conexión directa. Y yo creo que es importante pues empezar desde los niveles iniciales y luego, ¿no? Pues ir escalando. Entonces, pues, por ejemplo, en los niveles iniciales donde son más estos nociones más generales, ¿no? Pues describir hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Se pueden conectar muy bien y luego ya ir hacia expresar opiniones, argumentar, contraargumentar, matizar, evaluar, que a lo mejor son destrezas lingüísticas que se adquieren en niveles más
más avanzados. Y luego creo que para que no se conviertan en lo que comentabas, Vicent, el centro de la clase, pues siempre tener presente que lo que estamos evaluando es la lengua, no el objetivo, es decir, No el contenido. no la opinión, ¿no? O el contenido, sino también, pues eso, diseñar unas rúbricas de evaluación que se correspondan con el objetivo lingüístico que está detrás de la tarea que hemos planteado, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. De hecho, ahora que has hablado del tema de la evaluación, muchas veces se incorporan elementos en las rúbricas que no corresponden con la realidad que se os está pidiendo. Pero muchísimas gracias, Mara. Bueno, gracias a vosotros. Gracias por tu intervención, por tu participación. Y no sé si cierro De yo, todos Merce, modos, ¿quieres como cerrar vamos un tú? poquito justito de tiempo, si tenéis alguna otra cuestión o inquietud que os ha quedado, podéis, ¿verdad, Mara? Que pueden contactar Por contigo e supuesto. incluso escribirnos a nosotros si queréis para Si pasarle os las... parece bien, voy a poner el email de Mara en el chat. Lo estoy escribiendo yo, Nuria. Ah, vale, Ah, vale, perfecto. genial. Gracias, Mara. Pues muchas gracias, Mara, por esta A vosotras. excelente ratito que has compartido con nosotros, con todo lo que sabes de justicia social y enseñanza de lenguas. Y como decía Nuria, tenemos mucho que pensar ahora y luego actuar, como decías, ¿no? Que es lo más Sí. importante. Eso es, pero a nivel local me parece importante que quede ese mensaje claro, ¿no? Que a veces hay como nos planteamos objetivos inaccesibles y pienso que hay maneras. Por eso he querido terminar con un ejemplo muy concreto que no estaba ni en el currículum ni en nada. Simplemente lo vi, se me ocurrió y se lo mandé y Súper ¡boom! interesante además la respuesta. Creo que nos ha Sí. dejado a todos muy impresionados. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos por compartir también este tiempo con nosotros. Y bueno, pues cierras con este broche, ¿no, Mara? El proyecto Relanza, que bueno, vamos a darle continuidad, pero por lo menos a nivel de formal, pues hemos tenido el honor de tenerte. Así que gracias a ti, gracias a todos y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Gracias. Chao.